Tiene razón. Llegó nuestra invitada, así que en honor a la puntualidad vamos a partir y antes de presentársela, como siempre, voy a darle la bienvenida con un pequeño texto de Han Kang, una que otra historia. ¿Dónde estás? He venido para hablar contigo. ¿Oyes mi voz? He venido para apostar mi corazón, no la vida, sino mi corazón. Cada vez que anochece, me parece que los árboles en invierno estiran rectos sus gélidos huesos blancos. ¿Lo sabías? La crueldad es cruel porque se prolonga en el tiempo. Con este mini texto quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la profesora Ingrid Urguelles. Ingrid es abogada, así que van a ver ustedes que tiene una doble militancia como varios de los que están acá, pero es además doctora en letras, profesora actualmente de la Universidad Católica en varias cátedras ha hecho, pero hoy día estamos en literatura japonesa, también, por supuesto, lo ha hecho en literatura coreana y ha trabajado en campos tan distintos, interesantes y creo desconocidos en realidad todavía en nuestro medio, como lo que es el narcorrelato en la cuenca andina. Eh, Ingrid es una de las, yo creo que precursoras del interés por la literatura coreana en Chile, ¿no? Mucho antes de que tuviéramos a Han Kang de premio Nobel y que eso, ¿no es cierto?, hiciera una especie de boom editorial en todas partes, ya Ingrid estaba ahí. Por eso que me pareció que era la invitada perfecta, además de ser una mujer brillante y a la que yo quiero mucho. eh, Creo que es un privilegio que se haya quien nos acompañe en este camino en que estamos en la obra Han Kang. Así que muy bienvenida Ingrid, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Natalia. Con esta presentación espero estar a la altura, porque es una presentación medio, intentaré estar a la altura. Un saludo a todos los que están aquí presentes. Buenas noches. Gracias, Natalia, por la invitación a este taller. Todo lo que diga Han Kang, yo siempre digo que sí. Todo lo que diga literatura coreana también. Y como contaba Natalia, un poco es una obsesión que tengo hace muchos años de estar buscando y buscando y buscando la literatura coreana. Yo partí con literatura japonesa, que es lo más conocido, es lo más traducido, lo que más se conoce en términos de estudios literarios. Ya hay como bastante texto traducido hoy en día en términos de literatura japonesa, pero la literatura coreana, la verdad es que hasta antes del premio Nobel era un misterio. Y además es un misterio que nos llega a nosotros de manera bastante como desordenada, fragmentada. Es muy difícil para alguien de Latinoamérica entender cómo funciona esto y darle una continuidad cronológica, porque lo que ocurre es que nos llegan textos súper de forma fragmentada en términos temporales, en términos de tipo de relato, de autores. A veces llegan obras actuales, a veces se traducen obras antiguas, a veces. Entonces, todo lo que nos llega no tiene correlato, hay que armarla. No hay muchos que han armado esta literatura porque como habían pocas traducciones en general, sobre todo textos, digamos, previos al siglo XX, ahora hay un poquito más, cuesta desde acá si uno no habla Hangul, lograr, digamos, acceder a esta literatura, entonces un poco es reconstruirla a partir de otras que han a su vez hecho este trabajo pionero, muchos españoles, por ejemplo, hay gente que en Latinoamérica también ha hecho bastantes trabajos pioneros y muchas editoriales que han también traducido los textos. El texto, La vegetariana de Han Kang, miren qué interesante, fue traducido primero al español, fue la primera lengua no coreana que se tradujo por solicitud de Sun Mellón, que es su traductora oficial, a quien yo conozco, la entrevisté el año pasado, y Sun Mellón fue muy inteligente en entender que esto tenía que llegar a Latinoamérica, y lo tradujo en Argentina, de hecho. Después pasó a España, y después al inglés, y después se ganan los premios y se hace conocida. Entonces Han Kang nos llega un poquito antes, como traducida aquí en Latinoamérica, eso también es relevante. Y en este ratito que tenemos,
Le pregunté a Natalia que, bueno, ¿cómo organizamos? Porque es como toda la literatura coreana y toda la historia de Corea en 45 minutos. Esto es como un taller, así como va a tener que ser un poco intenso, pero para ponernos en contexto. La historia coreana tampoco es tan conocida, no es como otros países, porque estamos hablando de Corea del Sur, que es como una parte de Corea, porque la península coreana es Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces, ¿qué hubo antes? Es un país que acaba de aparecer, la gente a veces piensa que es tan tecnológico que es como que acaba de nacer. No, tiene 5.000 años de historia, viene de China, de hecho, toda su tradición inicial viene de China. Tenemos reinos, muchos reinos en Corea, Silla, Koryo, Choson, que Choson yo creo que a ustedes les puede sonar por los doramas quizás de Netflix, se escribe Joseon, que es un reino así con todas las de la ley, que dura de hecho hasta el 1900, es decir, antes del 1900 Corea tenía reinos como tal. Se ve en las ciudades porque ahí están los palacios, etcétera. Voy a poner aquí la... Yo creo que puedo compartir, no, Natalia, si mientras me dejas compartir el cosito que tengo aquí, pero un poco Choson es como el último reino y ahí empieza una historia desde el 1900 en adelante que es una historia trágica. Podemos decir que el pueblo coreano ha sufrido muchísimo, es de los pueblos que más ha sufrido. Y les voy a contar sobre una clave estética que nos permite leer los relatos que se llama Han. Y les voy a contar qué es el Han, porque son, digamos, sentimientos de una nación que permiten entender cómo funciona este espíritu coreano. Entonces, cuando ¿Está, me dejes compartir, pero mientras tanto, ¿sí? está pasado la ¿Puedo? anfitrión? Creo que deberías poder. No puedo, pero te envié una solicitud. Ah, A ver si en una de esas... ahí. Ahí sí, ahí me dejo. Sí, pensé que tenía que mandar mi solicitud. Ay, ya. Bueno, aquí con este fondo de Han Kang, sí, contarles que, bueno, del 1900 en adelante, este es un pueblo que sufre bastante. Yo puse aquí cositas lindas, pero así como una eh, florcita de primavera, que es un poco la estética de allá, los reinos, las montañas, tienen toda esa lógica muy asiática. Pero del 1900 en adelante empieza una etapa muy terrible. Por lo que pasa con Corea es su ubicación geográfica. Lamentablemente están entre países muy imperialistas, entonces todas las guerras ocurren en Corea. La guerra chino-japonesa de finales de 1800 en Corea. La guerra ruso-japonesa en Corea. Eh, Ocupación japonesa, una colonización brutal durante muchos años de 1910 a 1945 por los japoneses, que fue brutal, brutal. Ahí hay muchas violaciones de derechos humanos, muchas, muchas, y hay mucha pérdida de identidad para Corea, porque esto de la ocupación japonesa hace que se destruya gran parte de lo que habían sido estos reinos, entonces Corea tiene que un poco partir de cero. En todo ese periodo de la ocupación japonesa es puro sufrimiento para el pueblo coreano que se acaba con el fin de la Segunda Guerra Mundial, porque en ese momento, cuando se negocia, digamos, la derrota de Japón, se le exige a Japón dejar de ocupar Corea. Corea queda libre, pero ahí de nuevo relleno de sándwich. Queda de territorio a combatir entre la Unión Soviética y Estados Unidos a propósito de la Guerra Fría y se da la Guerra de las Dos Coreas, o la Guerra Civil, si ustedes quieren. Esa Guerra de las Dos Coreas, muy horrorosa, la verdad. Lo que hace, que es del año 50, lo que hace es que se divida el país. Un solo país, las mismas familias, gente conocida, termina peleando entre sí. Y sí, con ayuda del ejército estadounidense y el ejército de la Unión Soviética, pero el carne cañón es el pueblo coreano. Entonces mueren muchas personas, hay unas escenas bien terribles, hay películas, hay literatura sobre la guerra esta civil, y lo que termina ocurriendo es que hay un pacto, se divide el país en lo que se le llama Paralelo 38 o DMZ, que es la zona desmilitarizada. Una parte se la queda la Unión Soviética, otra parte queda de influencia de Estados Unidos, que es lo que nosotros ahora conocemos como Corea del Sur. Entonces, cuando hablamos de Corea del Sur, estamos hablando de ese pedacito de Corea que sobrevive a la guerra de las dos Coreas, pero que va orientado, digamos, hace una cosa muy o más occidental, si ustedes quieren, en relación a Corea del Norte, de lo cual la verdad honestamente no tenemos mucha información. No sabemos ni de literatura, ni de cine, ni de nada, porque es muy cerrado. Pero de Corea del Sur es lo que vemos ahora, la explosión tecnológica, cultural, lo que ellos llaman Hallyu. Hallyu es toda esta ola coreana, ¿no? De difusión cultural promovida por el gobierno.
El problema que tiene Corea del Sur y por qué sigue sufriendo, porque uno dice, bueno, con esto hasta ahora tenemos guerra civil, tenemos ocupación japonesa, tenemos guerras en Corea, seguimos sufriendo, porque desde la división de las dos Coreas, Corea del Sur tiene dictaduras militares que duran hasta el año 87. Hasta el año 87 Corea nunca tuvo democracia, tuvo solo periodos dictatoriales que fueron espantosos, con masacres, un poco, vamos a hablar de Kwang Yu, pero hay más masacres aparte de eso. Eh, los gobiernos democráticos solo empiezan a partir de los 90. Hay obviamente luchas estudiantiles, hay mucha lucha política. Los coreanos son altamente politizados, a diferencia de los japoneses. Cuando lean a Kawabata se van a dar cuenta de la gran diferencia política que existe entre unos y otros. En cambio, no, los coreanos tienen muy claro que la lucha hay que darla, entonces hubo movimientos estudiantiles, hubo movimiento de obreros, hubo movimiento del pueblo pidiendo democracia, que finalmente llega más estable a partir de los años 90. Los años 90 son el periodo de desarrollismo brutal de una Corea del Sur que se desarrolla a la velocidad de la luz muy rápido, pierden bastantes marcas como tradicionales, en eso queda una especie de extrañamiento cultural, porque se adoptan muchas cosas occidentales, se desarrolla, digamos, lo tecnológico muy, muy velozmente, y llega la crisis asiática, porque aquí es sufrir nomás. Entonces, el año 97, la crisis asiática bota a los famosos tigres asiáticos, todos para abajo, y a Corea le pega súper fuerte porque cambia su estructura política, social, económica. Bajo el concepto del préstamo del FMI, el FMI condiciona a Corea a cambiar su modalidad hacia el neoliberalismo, entonces empieza un poco a transformarse hacia lo que hoy conocemos como modelo neoliberal, que es la Corea de ahora. Todos esos procesos últimos los vive en Han Kang, porque efectivamente ella, digamos, es joven en esta época, alcanza a vivirlo, entonces vamos a ver que en su obra hay bastante de eso reflejado. No alcanza a vivir ella como persona adulta las masacres anteriores, pero sí su padre, sí su familia. Entonces vamos a ver cómo hay elementos autobiográficos, cómo hay elementos que a ella la tocan un poco de cerca. Voy a tratar de mover esto para adelante. Ahí está Han Kang, y la idea de ordenar esto con un súper micro repaso de la historia coreana, para que entiendan un poco que Corea es un país que sufre bastante, o sea, han tenido muchos eventos históricos muy terribles. Eso es importante para poder leer la emoción que siempre hay en los productos culturales coreanos, que se gana con el premio Nobel el 2024, y yo pensaba partir un poco con esto, ¿no? Han es una clave cultural. Es una clave cultural porque se trabaja a propósito de las representaciones coreanas, cualquiera sea, una película, una poesía, una literatura, una novela, lo que sea. Que no tiene una traducción exacta. Han Kang, por cierto, se llama Han. Es una casualidad, pero lo dejo ahí, ¿eh? Lo dejo ahí. Mm. Es una palabra que no tiene traducción exacta, pero es un sentimiento muy mezclado de impotencia, de pena, de aislamiento, de dificultad, que aparece después de estos siglos de invasiones, de ocupación, de guerra, guerra civil, de dictadura. Eso está en toda la música, la literatura y el arte. Es una nostalgia, a uno cuando lee una novela o ve una película coreana, hay algo de melancolía, hay algo de nostalgia, algo que se perdió también, algo que se separó. Pero de todas maneras, esa melancolía igual tiene una salida resiliente. Eso también es interesante, no se queda en el mero pesimismo, ¿no? Es sentir una tristeza, una melancolía, pero salir adelante de todas maneras. Es bien interesante una etimología donde el ideograma Han se compone por la raíz corazón y otro que es otro pedazo, una combinación de ojo y de cuchillo. Entonces sería marca indeleble en el rincón del ojo o tatuado a punta de un cuchillo. Un trazo que pasa, digamos, por el corazón. Es algo bien difícil de explicar porque es, como les digo, una emoción. No tiene una traducción cognitiva. Como muchas de las cosas que pasan en Asia, allá no existe la filosofía y la razón como tal. Hay cosas que la filosofía un poco está teñida de la estética. Entonces aquí es una cosa estética en el arte mezclado con una emoción que se representa. Eso es Han. ¿Y por qué me interesaba como plantear esto? Porque cuando entramos a la obra de Han Kang, esto está presente
en toda la obra, no solamente en lo que leyeron ustedes, que es bastante evidente, ¿no? Ese sentimiento de pesar. Bueno, aquí tenía un poquito la organización, sino que también ese pesar, de alguna manera, está en la otra obra también, no solamente lo que dice relación con masacres, sino que incluso en la poesía. Esto mismo que tú nos leías, Natalia, Mm. tiene Hannah, porque es la nieve, la nostalgia, la soledad, o sea, tiene esa cosa, ¿no? Melancólica. Aquí un poco la organización de eventos relevantes que yo un poco les contaba. ¿Qué nos importa que Han Kang nace en el 70? Por lo tanto, ella de alguna manera es muy chica cuando ocurre la masacre de Gwangju. Ella vivía en ese lugar y ahí hay algo, una clave autobiográfica interesante para leer la novela. Y su familia se va unos meses antes de que ocurra la masacre a Seúl a vivir. Pero hay algo de una sombra que queda ahí. Es decir, ella vivió ahí, estuvo ahí y conocía gente. Su padre trabajaba como profesor en un colegio, tenían vecinos, es decir, ella conocía a la gente de Gwangju. Entonces, eso es importante porque también la toca bastante de cerca. Hay algo ahí muy, muy, muy de carácter autobiográfico cuando ella decide trabajar con ese tema. En términos de la literatura propiamente tal, es como cualquier literatura, solo que aquí el tema es si contemplamos la literatura china inicial o solo la que está escrita en coreano, porque en el 1400 se inventa el coreano, antes de eso es puro escritura en chino, y se ha llegado al consenso de que sí. Entonces la literatura coreana, digamos, muy antigua, y tienen, por supuesto, género lírico, hay poesía, hay poemas escritos en chino, hay mitos, hay cantos chamánicos. El chamanismo también es un tema importante dentro de las creencias coreanas. Lo chamánico, que es una especie como de superstición, de magia, está presente hasta el día de hoy. Existen los chamanes hasta el día de hoy. Mitos, leyendas, ¿cierto? Danza, hay relatos de sueños también, como el sueño de las nueve nubes, que es un gran relato, digamos, histórico coreano. Y tenemos la novela. Y la novela también tiene distintos periodos, pero podemos decir que la novela aparece más o menos a fines del siglo XIX, porque la novela en Asia llega tarde, siempre llega después. Y tenemos distintos temas, porque la novela va un poco retratando los temas de su época, y tenemos una novela moderna, le podríamos llamar, que empieza en el siglo XX, del 1900 en adelante, que empieza bajo la ocupación colonial y que un poco retrata esa ocupación colonial de distintas maneras. Hay una literatura proletaria, por ejemplo, que ocurre del 24 al 25, que está recogida, de hecho hay un texto de literatura proletaria coreana que está traducida al español. Hay pastorales coloniales, que son relatos rurales de la ocupación, y también hay modernismo y vanguardia en el año 30, donde el autor más importante de esa época es Yi Sang. Yi Sang es, diríamos, la inspiración de Han Kang. Han Kang, de hecho, escribió La Vegetariana porque se inspiró en un poema de Yi Sang. Eso es bien importante porque, bueno, es el poeta más conocido de la época. De hecho, tengo aquí una frase de Yi Sang que un poco detonó la escritura de La Vegetariana, porque él decía: yo creo que los humanos deberían ser plantas. Y ahí empieza, ¿no?, la escritura de Han Kang. Este modernismo un poco queda atrás y empieza lo que le llamamos novela contemporánea, donde podemos ubicar a Han Kang en la novela reciente. Sin embargo, claro, la novela contemporánea, dependiendo de la década de que se trate, retrata temas diferentes. La literatura de los 80, que es la literatura anterior a Han Kang, porque Han Kang nace en el 70, ella empieza a escribir del 90 en adelante. El periodo anterior es un periodo que retrata mucho, mucho los conflictos sociales, porque está escrito en dictadura. La dictadura dura hasta el 87. Entonces, todos los escritores del 90 hacia atrás están súper como imbuidos en esta cosa de la lucha política. Todos escriben sobre conflicto de clase, violación de derechos humanos, reconstruir históricamente, digamos, sucesos hacia atrás. Un periodo muy de ideas. Un poco va a la par con la historia del mundo, ¿no? En los 90, este halo neoliberal y un poco el cambio de década y la tecnología hace que le llamen en la literatura la era de la desilusión o la literatura en la sociedad de consumo. ¿De qué se trata? Bueno, es una Corea postindustrial, ya un poco que entra en un periodo de desarrollismo muy rápido, muy neoliberal, mucho consumismo,
una vida muy material que rompe un poco las creencias coreanas. Este es un pueblo, digamos, confuciano, del confucianismo chino, con una vertiente que le llaman neoconfuciana, que es la versión coreana del confucianismo, pero tienen un código de funcionamiento histórico. Pero toda esta cosa de la vida más materialista, más del consumo, rompen un poco esas estructuras, ¿no? Esas estructuras sociales. Entonces, claro, por eso le llaman la era de la desilusión. Es como cómo encontrarse o cómo ubicarse en un contexto que todo está cambiando, pero tenemos tradiciones que no cuajan con esto nuevo. A eso, de eso se van a encargar los escritores de los 90 en adelante. Va a haber democracia, entonces con eso también hay un gran cambio, y en la industria del ocio. Empieza toda la ola del entretenimiento, K-pop, cine, etcétera, ¿no? Todo lo que vemos como cultura de masas, que le llaman. Entonces, claro, el 98 que viene el rescate del FMI, el desmantelamiento, desempleo, crisis y cambio total, ya produce derechamente que se quiebre la época y que ya entremos en la sociedad de consumo propiamente tal. ¿Qué hacen los escritores frente a esto, no? Esta sociedad hedonista, consumista, ellos indagan en el sujeto contemporáneo. La angustia, el malestar, el desacomodo del sujeto contemporáneo frente a esta sociedad nueva, y van buscando estrategias nuevas para contar, muy posmodernos, fragmentarios, maneras experimentales de narrar, el absurdo, la ironía, el humor negro, formas diferentes de lo que hacían las generaciones anteriores, que eran muy de realismo, ¿no? Literatura realista. Acá le cambian, le dan una vuelta. Y lo que empieza a ocurrir también, que es muy importante en Corea, es que aparecen las mujeres y nunca más desaparecen las mujeres, porque hasta el día de hoy la literatura es casi puras mujeres. Todo lo anterior eran casi puros hombres y hay un cambio y ahora son escritoras. Han Kang todavía en su generación comparte, hay mujeres y hombres, pero las más jóvenes, las que están escribiendo ahora, son casi puras mujeres. Las que nacen en la década de los 80, de los 60 le llaman generación 386, o por el computador 386, porque ellos llegan a la universidad en el 80, les tocan los movimientos estudiantiles, un poco les toca como llegar a esta sociedad contemporánea como mujeres, pero Han Kang pertenece a esta década de los que publican en los 90 en adelante y comparte junto a dos escritores que son súper canónicos, Park Min-gyu y Kim Jung-ah, ambos traducidos al español, son tremendos escritores, pero hay algo que tiene Han Kang que no tienen los demás. Y yo creo que en parte es por qué le vamos a dar el Nobel a Han Kang y no al resto. Porque Han Kang, pese a pertenecer a una generación, no escribe como nadie de su generación. Para nada. Han Kang no usa técnicas experimentales, no necesariamente narra la vida del consumo y el hedonismo como lo hacen sus contemporáneos, sino que ella apela a un retrato histórico contado de una manera muy diferente que la generación del 80, intimista, a partir de los sentidos, con mucha presencia de poesía. O sea, su prosa no es posmoderna, no es alguien de esta época. Uno la lee y dice, esta persona podría haber escrito en cualquier época, porque tiene una prosa muy, muy poética. Un poquito para hablar de su biografía, yo no sé si lo habrán visto en la clase pasada, pero sí súper veloz, ¿no? Ya. Han Kang nace en el 70, decíamos, ¿cierto? El 93 es su primer poema, que le llaman Invierno de Seúl, pero el 95 ya saca su primer relato de cuentos o de relatos cortos, que le llaman en Corea, porque ya novela y cuento como tal no existen, son relatos cortos, relatos largos. Eso es muy occidental, esa diferencia. El 98 va a un programa de escritura. Viene de una familia de artistas, eso también es algo relevante. Su padre era un hombre escritor que es muy famoso en Corea, no está traducido al castellano, pero es muy importante, es muy canónico en Corea su papá. Sus hermanos también son artistas, tiene un hermano poeta, otro hermano que es artista visual. Ella estudia letras en la Universidad de Yonsei, en Seúl, y trabaja inicialmente en periodismo. Y tiene algunas cosas bien interesantes que las ha contado en algunos relatos, como por ejemplo que ella sufre migrañas crónicas desde los 13 años y que además tiene artritis. Entonces, escribir para ella es una cosa bien desafiante porque todo el tiempo está entre la salud y la enfermedad ella misma, cosa que siempre vemos en las novelas retratada una y otra vez, el cuerpo, las dificultades del cuerpo, y la artritis que le dificulta la escritura.
Entonces un poco escribe contra su cuerpo muchas veces. Eso, un dato no menor porque va dentro del cuerpo en la obra. Paso a la siguiente, pues vamos rapidito un poco sus novelas, ¿no? Las que están traducidas recientemente por Penguin, que es Actos Humanos, La Vegetariana. Tiene relatos cortos, el más relevante diría yo que es Los frutos de mi mujer, porque es el precursor de La Vegetariana, muy buena, es un cuento corto que está traducido al español, de hecho. Y las novelas que casi todas están traducidas, salió recién Tinta y Sangre, pero pertenece al 2010, es anterior. La última, Imposible decir adiós, que de nuevo trabaja el tema de la masacre, es bien interesante, vuelve sobre el tema de la masacre de otra manera, bastante más fantástica, bastante más en un tono de realismo mágico, a diferencia de la que vamos a ver acá. Premios varios, múltiples. El más importante es el Ji-Sang, que es un premio como que yo les dijera el Premio Nacional de Literatura, o sea, el tope de lo que se puede ganar en Corea, por La Mancha Mongólica, que es un cuento, pero que es como la segunda parte de La Vegetariana al mismo tiempo, porque La Vegetariana son tres cuentos pegados. Tiene un premio de literatura por Pelea de Aliento, un Booker Prize, que fue muy importante por La Vegetariana, que la lleva un poco a la internacionalización, y el premio Nobel del 24. Esto es un poco la obra en general. Como yo les decía, ella no encaja en ninguna generación particular. Eh, no representa estos acontecimientos históricos como lo haría la generación de los 80, porque ellos utilizaban mucho el realismo nacional, eran muy documentales, ¿no? Para relatar. Tampoco los escritores postmodernos, porque ellos son de la vida global. Ella, sus temas son nacionales coreanos, trabaja lo nacional coreano, solo que de forma mucho más existencial y con muchos elementos líricos, eso sí. Además, ella genera mediaciones interesantes entre lo local y lo global, porque inserta claves universales para leer. Esto es bien importante, porque la pregunta que ella se hace es por la condición humana. Siempre, toda su obra es la condición humana. Sea un evento anecdótico, sea un evento privado, sean historias de la intimidad, o sea, masacres. La pregunta de Han Kang es por la condición humana, la inocencia y la belleza. Sus personajes siempre reflexionan, caen, se enfrentan a la muerte, están enfermos, son ciegos, son sordos, son mudos, están mutilados, están traumatizados. Son personajes que sufren. Y siempre ellos se enfrentan a algo donde la pregunta es esta. Acá hay, yo diría, como una clave de lectura importante para Han Kang, que es esto que ella dice en este ensayo que se llama Mi estilo de escribir, donde ella dice, miren esta frase, ¿qué es el hombre? El hombre es un ser que da su vida incondicionalmente por salvar a un niño que ha caído en las vías del metro, pero además es un ser que puede asesinar al hombre inocente en Auschwitz. ¿Será posible que el hombre verdaderamente pueda vivir íntegramente en este mundo? Eso es la pregunta, ¿no? Que ella hace en toda su obra, y la vemos evidentemente en Actos Humanos, pero también en La Vegetariana. O sea, el humano puede ser muy bueno, pero puede ser muy malo. Y cómo saber hasta dónde llega en un lado y hasta dónde llega en el otro. O sea, cómo medimos la condición humana. Esa es la gran pregunta que ella se va a hacer. Donde ella escribe novelas como un deambular, dice ella. Ella va haciéndole preguntas a la novela. Preguntas, ella le dice, ardientes y preguntas frías. Avanza y retrocede. Y vuelve al mismo lugar. Es decir, ella va interrogando, ¿no? Todo el tiempo va interrogando, va preguntando y va cuestionando. ¿Qué es lo que se cuestiona Han Kang? La violencia. El tema de la violencia está trabajada en la obra de lo que va a La Vegetariana hasta las masacres en el caso de Imposible decir adiós o Actos Humanos. Son violencias de todas las dimensiones, violencia simbólica, violencia física, violencia patriarcal, violencia colectiva, violencia individual, violencia histórica. Todos sus textos, la pregunta es por la violencia. Ella dice en Imposible decir adiós, por ejemplo, un pedacito de la novela, dice, ya no me sorprendía nada de lo que un ser humano podía hacerle a otro ser humano. Algo se desgarró en lo más hondo de mi corazón, pero la sangre que se escapaba de ese hueco no era roja ni manaba borbotones. Lo único capaz de aliviar el dolor de esa herida palpitante parecía ser la resignación. En Actos Humanos también se pregunta por, ¿es el hombre un ser cruel por naturaleza? ¿Lo nuestro no fue más que una experiencia normal y corriente? ¿Lo de la dignidad humana es un engaño y en cualquier momento podemos transformarnos en insectos, en bestias o en masa de pus y secreciones? El que no deje de humillarnos, destruirnos y masacrarnos es la prueba que ofrece la historia acerca de la naturaleza humana.
Ya si se dan cuenta, es la pregunta por el humano, permanentemente, ya sea dentro de la novela o ya sea fuera de la novela. O sea, ella está, esa es su gran pregunta, y la violencia es la manera en cómo ella tiene, en el fondo, como tema para interrogar eso, la condición humana en los contextos de violencia. Otra clave de lectura es la muerte, cómo trabaja la muerte. Han Kang tiene un tema con el momento de morir. En varias novelas, poesía también, ella trabaja imaginativamente cómo será el paso de la vida a la muerte, sobre todo en contextos donde hay violencia detrás. Imaginarse cómo será eso. Preguntarse, por ejemplo, cómo queda el cuerpo, y ahí aparece narración de muertos o aparición de fantasmas. Lo vemos en Actos Humanos. Pongo que la leyeron, no estoy haciendo spoiler, ¿verdad, Natalia? ¿Ya leyeron Actos Humanos? Sí, ah, ya. Sí. No quiero contarle, ya, bien, qué bueno. No me gusta hacer spoiler. Pero bueno, en Actos Humanos, en el capítulo 2 ven ustedes que hay la aparición de un alma, ¿no? De una persona que ya está muerta y que es un narrador muerto. Algo que es raro verlo, sobre todo cuando el tema es su propio cuerpo. Ahí ella escoge ese punto de vista para trabajar la muerte. ¿Cómo será imaginársela? En Imposible decir adiós, no les voy a decir dónde, pero también hay una escena que tiene que ver con una imaginación que tiene ella de cómo será. Y también se pregunta en un minuto incluso, ¿esta persona está viva o está muerta? ¿Dónde estamos? ¿Es en el entremuerte? ¿Estamos pasado la muerte? Bueno, es un tema que lo vemos permanentemente. Voy a avanzar un poquito porque no me quiero superpasar. El cuerpo es otro tema, otra clave de lectura que nos sirve para leer a Han Kang. El cuerpo y la descripción del cuerpo, ¿no? Todo tiene que ver con el cuerpo. En la vegetariana, el cuerpo, dejamos de comer, el cuerpo baja de peso. En las masacres, la destrucción del cuerpo. En la clase de griego, el cuerpo que no funciona en determinadas funciones básicas, ¿no? La escritora, la traductora Sun Millón, una entrevista que yo además publiqué de ella, dice algo que a mí me interesó mucho. Me dijo que Han Kang escribe con el cuerpo. Eso me pareció bastante razonable, porque todo lo que nosotros leemos es como si ella lo estuviera viviendo físicamente. Yo no sé si ustedes ven el nivel de descripción que ella tiene, que es como que ella padeciera ella en su cuerpo lo que nos está contando. Entonces es como que ella pasa la imaginación por su cuerpo y de ahí sale a la escritura. Por eso quizás sufre migrañas, por eso quizás tiene artritis y por eso también es una persona bien chiquitita, con una voz muy pequeña y muy frágil, porque ella sostiene eso y lo pasa por su cuerpo para poder representarlo a la literatura. Un poco por ahí va. Aquí hay algunas, digamos, citas de algunas novelas, pero por ejemplo esto del cuerpo como algo frágil, como algo vulnerable, pero al mismo tiempo también es el territorio donde se juega lo humano, lo más humano que se tiene, que es el deseo del contacto con un otro. O sea, el cuerpo es nuestro medio de comunicación, pero el cuerpo también es frágil, o sea, las dos cosas. Y así ella lo va a estar representando en su obra. Otro elemento, cosas técnicas para que ustedes puedan ver cuando lean, ¿no? Ella usa todo tipo de narradores. En el caso que estamos hablando acá, polifonía, narradores diversos. Para contar una historia usamos muchos narradores, ¿cierto? Desde un narrador muerto, incluso ella misma, en tono súper autobiográfico al final. Pero también tiene otras obras donde quien narra es el protagonista, o el uso de narradores indirectos como en La Vegetariana, donde ella, la vegetariana, ella, la mujer, nunca habla. Solo hablan otras personas sobre ella. Entonces ella usa distintos dispositivos de narración. Hay mucho uso de elementos fantásticos, y esto viene como de esta lógica como poética, ¿no? Sueños, fantasmas, una especie como de realismo mágico, ¿cierto? Que siempre aparece y rompe. O sea, estamos hablando de algo de la realidad y de repente irrumpe un fantasma, como lo que pasa en Actos Humanos. Esto en la mayoría de los textos ocurre, y si no es a través de eso, es a través de los sueños, pero siempre salimos del mundo terrenal propiamente tal. Tiene estas vías de escape. El lirismo, por supuesto, y eso se va a reflejar en la obra porque todas estas figuras poéticas que ella hace, donde que la nieve, el blanco, está obsesionada con la nieve. Creo que su última novela va a ser sobre nieve también. O sea, la nieve es una cosa que no es permanente. Pero claro, todo esto y sobre todo la novela Blanco, que no sé si ustedes la conocen, pero es una especie como de novela poesía. Es un poemario, pero es novela al mismo tiempo, donde ella trabaja ya derechamente. El Han, que era lo que yo les contaba, esta tristeza, esta nostalgia del pueblo que sufre siempre presente, y procedimientos distintos para contar la memoria histórica.
Hay algunos tonos que son súper testimoniales en actos humanos, que parecen casi documentales, que parece como hubiera sacado el documento y lo hubiera traspasado al papel, pero también hay momentos en que son fantasmales, por ejemplo. O sea, va jugando con todos los registros, no tiene un procedimiento, y en Imposible decir adiós, la última es muy fantástico para narrar, de hecho, una masacre. Elementos que la obsesionan: nieve, pájaros, sombras, blanco, muertos conviviendo con los vivos. El trabajo con el cuerpo, estas descripciones súper corporales, lo que yo les decía, ella lo pasa por el tamiz del cuerpo, entonces tiene la mirada, el gusto, el olfato, es muy desde lo sensible. Ahí vamos a conectar con Kawabata, que es 100% sensibilidad. Van Kang tiene lo mismo. Ella nos va a describir cosas muy sutiles, como si ella los estuviera viviendo, con cosas tan pequeñas como el olfato de algo, el olor que tiene una cosa, o cómo suena una determinada cuestión en algún momento. Y distintos materiales también que mete, como descripción de videos, imágenes, cartas y otros procedimientos así. Actos humanos, ya les puse una imagen invernal porque partimos en primavera, vamos a terminar en el invierno. Estamos en Corea, así tiene que ser la dinámica, digamos. Es una masacre, ¿no? Eso queda bastante claro. El episodio histórico está súper documentado, ¿cierto? Que es justo una bisagra entre dos dictadores. Matan al Park Chung-hee, que es el dictador inicial, asume Chun Do-hwan, que es el segundo dictador, el pueblo se alza, se busca la democracia, y este señor Chun Do-hwan va a tomar el poder, va a hacer un golpe de Estado, y aunque haya, digamos, movimiento masivo en las calles para pedir democracia, él va a reprimir. Eso es un poco el resumen. Hay varias operaciones militares, esto ocurre entre el 17 y el 27 de mayo de 1980, con distintos momentos, donde ya el 27 de mayo es como el momento álgido, la gente sale a la calle, hay más de 10.000 personas, hay imágenes que uno puede ver con despliegue muy multitudinario, porque al tratar de reprimir con militares, Chun Do-hwan hace que esto se convierta en un alzamiento popular, entonces salen todos, básicamente. Y eso hace necesariamente que se reprima con más fuerza y efectivamente el 27 de mayo, con apoyo de Estados Unidos, recordemos que Estados Unidos tiene bases militares en Corea del Sur, maneja un poquito Corea del Sur, envían 12.000 soldados para someter al pueblo de Gwangju. Que en ese episodio hay muerte, violación a derechos humanos, etcétera, etcétera. Hay imágenes, muchas, algunas que no se pueden mostrar, otras que sí, estas son como las más mostrables. ¿Por qué Gwangju? Porque es un pueblo, una ciudad que está en una región que tenía una larga tradición de oposición política, que era vista con recelo, siempre se la asoció a la izquierda. ¿Cómo se justificó todo esto? Chun Do-hwan con Estados Unidos armaron un relato de que Corea del Norte era el que estaba armando estos alzamientos de la gente, entonces justificaron con eso para reprimir, que en el fondo era Corea del Norte el que tenía la culpa, porque recordemos que venimos de la guerra de las dos Coreas, que toda una cosa de espionaje, etcétera, funciona bien el argumento y permite, digamos, reprimir. El régimen militar reconoció 150 civiles muertos, se habla de más de 2.000 en la realidad, eh, pero no hay totalmente una cifra que esté absolutamente trabajada ni asumida. Acá hay imágenes, la típica imagen es la de arriba a la izquierda, que es como la de las marchas, ¿no? Y la de abajo muy multitudinaria, la de arriba muy simbólica, ¿no? Los jóvenes, porque además el movimiento que empieza en Gwangju, pero que alcanza, digamos, niveles nacionales, tiene que ver con movimientos estudiantiles. Son jóvenes, muy, muy jóvenes, quienes empiezan con esto. Y después se suman los adultos, movimientos proletarios, etcétera. Pero los jóvenes son los iniciales. Esta es una imagen que ha sido trabajada mucho por distintas personas porque es una imagen donde hay un fotógrafo ahí en medio y el fotógrafo se fotografía entre las dos personas que están sacando esa imagen. Súper interesante. Y un poco los estudiantes, cómo los llevaban, que es una imagen un poco que yo pienso que es la que vio Han Kang hacia el final de la novela cuando ella habla de todos estos chicos muertos, pero que vivan marchando en una fila, porque estas eran las filas, ¿no? Voy a avanzar de estas imágenes y un poco las imágenes de las madres sepultando, porque eran chicos muy jóvenes, murieron muchos, muchos jóvenes, y lo que hay, digamos, como monumento nacional a las personas que murieron en Gwangju, abajo a la derecha.
Siete voces para contar la masacre es un relato polifónico, lo que habíamos hablado, ¿no? Está contado desde distintos puntos de vista. Hay representaciones estéticas de Kwang Yu, no es la única esta. Hay una película muy famosa que se llama Peppermint Candy, que es de Lee Chang-dong, un gran director coreano, por si la quieren ver, está ahí, la pueden ver en internet, que es como yo diría la película más como conocida sobre la masacre de Kwang Yu. Y las generaciones de escritores, bien interesantes, se centraron en, perdón, las primeras representaciones sobre Kwang Yu son muy desde las masculinidades en conflicto. Esto también es interesante porque Han Kang establece una diferencia. Las primeras representaciones siempre son la crisis del soldado que fracasa, el hombre que pierde el empleo, siempre son un punto de vista masculino adulto, ¿ya? Ese es como siempre el protagonista de cualquier recreación de Kwang Yu va a ser un hombre adulto. Y aquí estamos hablando de niños, de un niño. Entonces ahí hay un cambio de punto de vista que Han Kang un poco renueva esa narración de la historia. Y además ella un poco no vive esto, pero de alguna manera le va a tocar desde lo que yo les decía. Ella vivió en Gwangju, su familia conocía, entonces le llega de manera indirecta. Ahora, la pregunta es cómo abordan escritoras como Han Kang, que escribió el 2014 y que representa una generación que viene después de las personas que vivieron esto, las memorias colectivas, que no experimentaron directamente. Esto es bien interesante porque la obra va a trastocar estas reglas de la narrativa, sobre todo porque los acontecimientos históricos son en esta obra representados no a través de una historia o un relato convencional, sino que fragmentario, a través de recuerdos, silencios, objetos cotidianos, sentido de pérdida, elementos biográficos, autobiográficos. No hay un relato de Guan Yu en la obra de Han Kang, son fragmentos, son recuerdos, son pedacitos sueltos. Así sueltos como son los narradores, también son los recuerdos con que ella va armando. Eso es súper interesante. Ella se inserta también en la obra, ¿cierto? Hacia el final de la novela, para confesar sus propias luchas internas al momento de retratar esto. Eso también es como que rompe el pacto del autor. O sea, estamos leyendo algo que es de otra gente y de repente aparece la voz de la autora en modo narradora. Es narradora, pero igual sabemos que es Han Kang. Y además confiesa sus luchas, sus pesadillas, que está abrumada por tener que representar esto, lo difícil que es representar la brutalidad humana para ella. Conocer esa trastienda es algo bastante inusual en los relatos históricos. Generalmente uno no conoce lo que le pasa a los autores cuando recrean estos eventos de violencia. Aquí nos está mostrando eso. Eso es súper interesante. ¿Por qué elige un niño? Y esto también es bien interesante, porque un niño no es la figura convencional para narrar relatos históricos para nada. No es un cuerpo adulto. Entonces, ¿será que logra neutralizar la violencia y convertirla en una historia que es un poco más amplia? En una historia que es de hombres, de mujeres, de niños que podrían haber sido hombres y mujeres también. Porque si lo encasillamos en un hombre adulto, como que estamos encasillando el relato, pero un niño abre y colectiviza un poco la manera de retratar este evento. El título original también tiene, digamos, una cosa en la traducción. Aquí se puso actos humanos, pero en realidad, traducida, es Songyoni. Songyoni significa niño o niños en plural. Unda, que es la segunda palabra, significa él viene, o ellos llegan, o ellos regresan, o ellos se acercan. Son varias posibilidades. En distintos tiempos verbales, puede ser presente, pasado, futuro. Podría ser los niños regresan, los niños vuelven, los niños volverán, los niños se acercarán, los niños se acercan. ¿Ya? Cambia bastante por actos humanos, si lo piensan ustedes, porque estamos hablando de los niños. Ella pone esa palabra en el título. De hecho, aquí está un tema que me pareció interesante, como temas que uno puede trabajar. Voy a apurarme, Natalia, para no comerte toda tu clase, todo el taller. Ah, Eh, tómatelo todo. ya, ya. Temas que uno ve en la obra, ¿no? La culpa de los sobrevivientes. Esto es bien interesante, porque estamos hablando de niños. Los niños vuelven, los niños regresan, ¿no? Esta cita, por ejemplo. Ahora lo entiendes. Los niños de esta foto no están tendidos uno junto al otro porque sus cuerpos fueran colocados así después de que los mataran.
es porque caminaban en fila, caminaban en línea recta, con ambos brazos en alto, tal y como les habíamos dicho que hicieran. ¿Quién relata esto? Un sobreviviente, ¿cierto? Un sobreviviente que en ese entonces también era niño, porque era estudiante universitario, pero ya pasados los años, hace un recuerdo y dice, nosotros les dijimos que fueran así. Él carga con una culpa doble, dual. Una culpa es haber mandado a los niños más jóvenes a hacer caso y a ponerse en la fila, y otra culpa es haber sobrevivido, lo que se llama culpa del sobreviviente, que está muy trabajada en la novela porque muchos de los personajes son estos sobrevivientes con todo el trauma y toda la culpa de haber sido los que lograron sobrevivir y vivir después de esta masacre. ¿Qué hacemos con este espacio? ¿No? Y Han Kang es muy inteligente porque no solamente va a enfocarse, digamos, en aquellos que efectivamente fueron asesinados en la masacre, sino también en qué pasa con aquellos que viven y que tienen además esta doble culpa de haber vivido, pero también de no haber evitado, digamos, no haber hecho nada por evitar esto. Entonces es muy interesante porque de alguna manera esta fotografía y esta escena es, claro, la culpa de no haberla logrado detener, en el caso de este sobreviviente. Entonces es una tensión muy compleja que ella trabaja todo el tiempo en la novela. Además, esta novela, perdón, antes de irme para allá, tiene una paradoja entre la dignidad y la brutalidad. Todo el tiempo los dos extremos que trabajamos es brutalidad, dignidad humana. ¿Qué es lo digno y qué es lo brutal? ¿Cierto? Especialmente una escena en que un oficial dispara a estos niños que están en esa fila y dice, esto es tan bueno como una película. Una frase brutal que habla de lo que sería la brutalidad humana, ¿no? O sea, lo peor que puede ser un humano es hacer y decir eso. Pero a la vez, la inocencia de los niños está puesta en contraste. O sea, las dos, puestas ahí en la misma escena, ¿no? Que es un niño digno frente a un oficial, digamos, que representa todo lo malo que puede ser un humano. Los niños, además, esta inocencia infantil, pero también la promesa del devenir, de ser adultos, ¿no? Todo el futuro que implica ser niños, con la aniquilación por la misma sociedad que los creó. Porque eso es la paradoja que estamos viendo acá. Una sociedad que se supone que tiene que darles el devenir y esa misma sociedad los está aniquilando. Esa misma aniquilación nos hace conscientes de la dignidad humana que representan los niños. O sea, es como cómo nos tensiona en una serie de paradojas donde, claro, ¿qué es lo digno en este caso? ¿No? ¿Qué es lo digno? Ser ese niño que está ahí. ¿Y qué es lo que no sería digno? Ser el oficial. Todas estas escenas van a recorrer la novela. Son muchas escenas que uno puede leer, esas paradojas planteadas así, eh, donde además esto implica, son como puntos centrales en la historia, porque nosotros, lector, los vivos, los que no estamos en la masacre, porque también hay una interpelación permanente a nosotros que leemos, incluso la escritora, tenemos que enfrentar la llegada de estas escenas una y otra vez, leer estas escenas de niños, ¿no? De la brutalidad humana enfrentada a la inocencia humana todo el tiempo y la dignidad. Eh, no como un recuerdo o como un rito de que dejemos todo esto atrás o resolvamos, sino como una condición para encontrarnos con seres humanos que no pudieron estar allí. Es como cómo acompañar a esos niños, cómo acompañarlos en la lectura. Un poco eso es lo que nos interpela a hacer en este texto, porque al hacerlo lo reconoceremos como encarnaciones de actos humanos, y ahí viene el título de la novela, ¿no? Actos humanos en toda su dignidad, porque recordarlos es darle humanidad a lo que es inhumano. El recordatorio, en ese recordatorio está la manera de dignificar a esos niños de ese ser. Eso es lo que un poco hace Han Kang cuando nos interpela y además nos presenta una otra escena, que es esta, la voz de un fantasma, que yo creo que es como la más llamativa cuando uno se acerca a la novela, porque el narrador fantasma, el narrador que reflexiona sobre su propio cuerpo y cómo su cuerpo se va descomponiendo a lo largo, digamos, de esta segunda parte, eh, que está narrado por este John De Pak, que es en el fondo el amigo del protagonista, Dong Ho, que es este niño que un poco recreamos su historia,
y que este niño un poco está como, sabemos que está muerto desde el principio, no sabemos qué pasa con el amigo, él está preocupado del amigo, pero él está ya pasó al otro lado, ¿no? Ya está dentro de los muertos. Por eso está esta cita que les pongo acá, déjenme ver cómo corro esto para poder leerla. A ver, acá. Dice, pienso en mi costado que se está pudriendo, en la bala que atravesó ese sitio. Eso que al principio fue como un garrotazo gélido y enseguida se transformó en una bola de fuego que me aguijoñó en las entrañas, en el agujero que me hizo en el costado opuesto, por donde se me derramó toda la sangre caliente. Pienso en el cañón del rifle por donde salió la bala, en el frío gatillo, en el dedo tibio que lo apretó, en el ojo que apuntó contra mí, en los ojos de quien ordenó disparar. Esa voz es una voz no humana. Esa voz no humana no es nada nuevo tampoco en la literatura. Hemos visto novelas narradas por fantasmas, cyborgs, robots, ¿no? Una serie de cosas. En el contexto coreano, escuchar un fantasma es muy interesante porque es como parte de los rituales chamánicos. Tiene otra connotación, no tiene connotación judeocristiana. No es un fantasma como pensaríamos nosotros. Es un recurso familiar siempre que hay que marcar algo que es propiamente coreano. Esta voz fantasmal sirve para distintos propósitos narrativos, en este caso de la novela, ¿no? Eh, Podría, por ejemplo, en una novela ayudar a una investigación, ofrecer consuelo, una forma de resolver. No es el caso acá. No está resolviendo nada esta voz narradora. Entonces la pregunta uno dice, bueno, ¿cuál es la función? ¿Por qué nos está poniendo un narrador fantasma, Han Kang? ¿Qué quiere hacer con eso? Porque no nos está resolviendo, todo lo contrario, nos está generando una incomodidad y una sensación bastante como opresiva, si ustedes piensan. La función no es tan familiar, la función es dar testimonio de las transformaciones de un cuerpo cuya muerte llegó a través de la violencia, pero no es digamos, el testimonio de alguien de un tercero, no es la observación, es el testimonio de quien lo vive. ¿Cómo saber cómo es la descomposición de un cuerpo, sino a través de quien lo está viviendo, es decir, de la persona que murió? Es una manera muy inteligente de trabajar el cuerpo y su descomposición. Es una manera como bastante intensa, pero muy inteligente. Y la voz advierte que el acto de matar no es el fin para nadie. Eso también nos está diciendo. Matar no termina las cosas. Aquí hay un alma que sobrevive, que ve, incluso el momento en que su cuerpo se empieza, digamos, a descomponer, pero tampoco es el final para el perpetrador. Por eso dice, veo en los ojos de quien ordenó disparar. Eso permanece. Y eso le llaman Hon. Déjenme ver si puedo pasar aquí. Que es un concepto coreano que no tiene un equivalente al inglés, que es alma, sombra, ser alma. Esto lo dice quien tradujo esta novela en inglés. Porque es imposible usar la palabra alma en inglés o en español sin evocar el contexto cristiano, que no es el contexto coreano. La elección ilustra un punto donde la traducción se desliza hacia la filosofía. Débora, que fue la traductora al inglés, lo tradujo como algo relacionado con el animismo o el chamanismo, dijo Han Kang. Es la parte de ti que puede seguir viva después de que mueres, aunque no tiene ningún significado religioso. Es algo bien, bien coreano de explicar, porque efectivamente es ese pedazo, esa parte que todavía existe, y dice la traductora que es coreana, que ella siempre se imaginó que era algo como suave y como puro, que es un poco lo que Han Kang un poco describe, ¿no? Esta cosita que vuela y que es como muy liviana, y eso viene de esta vertiente chamanista, porque no hay el alma cristiana en su equivalente coreano, ¿ya? Es una imaginación muy local esa. Tiene un poco ese correlato, y el narrador muerto nos da este testimonio que rompe el límite de lo corpóreo, de todo el testimonio, porque siempre se asume que para contar algo hay que estar vivo. Acá no. Acá para contar algo podemos no estar vivos. Gana fuerza porque no se vive ya esta vida narrada y entonces la potencia testimonial se va a fortalecer porque ¿quién mejor para testimoniar algo que quien murió por ese algo, ¿no? O sea, es como el mayor testimonio que se puede dar sería el de la víctima real. Porque todo el resto de los testimonios son reconstrucciones por terceros, por otras personas que lo vieron, por testigos, pero la reconstrucción de la víctima misma es la reconstrucción más poderosa que se puede hacer. Voy a avanzar más rápido, Natalia, porque si no, no lo voy a lograr. Y eso nos lleva inmediatamente a la pregunta de qué significa estar vivo, porque en contraposición al narrador muerto,
es qué pasa con quienes están vivos. Y ahí es bien interesante porque en muchos pasajes de la novela los vivos son descritos como personas que murieron, que están muertas, sin alma. Y de hecho, por ejemplo, les voy a leer esta cita. Con cintas negras prendidas en el lado izquierdo del pecho, los familiares en duelo que han mantenido vigilia durante varias noches frente a los ataúdes los siguen ahora en una procesión lenta y rígida, moviéndose como espantapájaros rellenos de arena o de trapos. ¿Quién está vivo y quién está muerto? Esa es la pregunta de esta contraposición. ¿Está vivo el chico Alma que está describiendo el pasaje después de la muerte? ¿Está muerto o está vivo? ¿Y los familiares que quedan? ¿Están muertos o están vivos? Esa es la pregunta sobre esto que significa, ¿no? La muerte en vida. La muerte en vida de aquellos que no murieron en el evento mismo. Toda la situación, no solo de la culpa, sino que también esta condición de muerte. Parece como si la vida misma de los vivos, e incluso la vida misma, debiera medirse contra la presencia de estos fantasmas y la presencia fantasmal. O sea, ese es un poco el juego que se ve aquí. Voy a avanzar al final, hablar un poquito de la ética de la... contar la historia de Kwang Yu como ficción, porque hay testimonios, hay fotos, hay grabaciones. ¿Qué da la ficción? ¿Por qué imaginársela? ¿Por qué meterle creación? ¿No? Y además porque usa la ficción para evocar escenas tan oscuras, tan vívidas, tan viscerales. Y tiene un poco que ver con esto, porque es una novela documental finalmente, que aunque sea muy creativa y muy de realismo mágico, es documental, porque hay documentos detrás, hay trabajo de archivo. Y les puse acá un par de citas, que no las alcanzo a leer porque no logro mover esto, pero en algún momento lo voy a lograr, pero que tiene que ver con un poco la memoria, ¿no? En Actos Humanos, Han Kang va a hacer memoria. Reconstruye la perspectiva de los vivos y los muertos a través de estas 7 perspectivas diversas de la masacre, que además se desarrollan hasta 30 años después. Estamos a 30 años de la masacre de Gwangju en el momento en que se escribe esta novela, y eso hace explícita un poco los cuerpos, qué significan los cuerpos, pero también los testigos directos e indirectos. Ella trabaja todas las personas que estuvieron relacionadas, trata de darle un lugar a cada quien. Eso también es bien interesante. Aquí, por ejemplo, aquí logré leer la cita, dice, Didi Uberman a propósito del holocausto, porque mucha teoría de la memoria proviene del holocausto, es donde más se trabajó este tema. El arte de la memoria no se reduce a un inventario de objetos traídos a la luz, porque los objetos son visibles. La arqueología no solo es una técnica para explorar el pasado, sino una anamnesis para comprender el presente. Un poco la ética de la narración es cómo entendemos esto hoy, más que cómo reconstruimos el pasado. A diferencia de la historiografía, que mantiene lazos de causalidad, de periodización, cronología, consonancia, la memoria irrumpe, aunque no haya incluso una voluntad individual, como un volcán, ¿no? Poco esa es la manera que tiene Han Kang de retomar la memoria, porque no es ordenada. Y de hecho, voy a avanzar para llegar al final, Natalia, lo prometo, pero un poco tiene que ver con la memoria y el olvido, ¿no? Estas citas que les traje a propósito de cómo se narra, qué es la literatura testimonial, la posición subjetiva se coloca en primera persona para rememorar estos acontecimientos pasados, porque los traumas, que son los mayores de las dictaduras y de las masacres, que en general son estos mayores estabilizadores de recuerdos de los pueblos, la inscripción de las víctimas y de los testimonios de las víctimas un poco en el caso de Corea del Sur, no, son muy parecidos a las otras reconstrucciones que se han hecho de otras masacres en otros lugares. Por eso también tiene un halo que uno leyendo desde acá puede comprender, puede entender, puede verse reflejado y puede comparar. Eso también es bastante interesante. Porque la memoria de Han Kang, para narrar Quan Yu, no es tratarlo como un acontecimiento histórico, no es un relato cronológico, no le interesa a Han Kang rearmar la historia tal cual fue, sino que como un acontecimiento en su memoria personal, como a ella le surge la idea, ¿no? Una memoria que además ella vivió, en esta cita, por ejemplo, en su crecimiento hasta la adultez, porque ella incluso en el epílogo va a relatar cómo vivió esto, cómo lo recuerda, ¿no? Cómo lo trabajó. Incluso algunos personajes que están en la novela, como la madre de Don Ho,
muestran que su memoria no disminuye, sino que están estas apariciones vívidas, como si fueran cuerpos vivos para ella todo el tiempo. Y esto es bien interesante porque dice que si ella hubiera escrito el libro en los 90, había sido muy difícil, porque estaba recién pasada la dictadura, pero que como empezó en el 2012, ella obtuvo material y que en realidad el desafío al que se enfrentó fue cómo abrirse camino en esa montaña de material, porque escribir en 200 páginas la masacre de Kwang Yu es muy poco, no alcanza. Hay que hacer enciclopedias de la masacre, ¿no? Porque hay testimonios de cientos de personas y ella quiso leerlo todo, leyó todo. Pero en última instancia, ella quería que la novela no tuviera esa función. No era un documento, no es una enciclopedia, es una obra impregnada de lo humano. ¿Qué significa que sea una obra impregnada de lo humano? Significa que para Han Kang, ella quiere heredar esta memoria de Kwang Yu y que se entienda más allá de Kwang Yu, no solo como acontecimiento histórico único. Es la idea de ella, que está aquí, un poco nos da luces de qué es lo que quería hacer. Dice, y esto está en Actos Humanos en el último capítulo. De hecho, es parte de la ficción, si ustedes quieren entender eso como parte de la ficción, porque nadie sabe si es un epílogo, si es parte de la ficción, si es parte de la novela o no. Y ahí dice, recuerdo que lo que dije en un murmullo sin darme cuenta una madrugada de enero del 2009, cuando veía las imágenes de la caseta de vigilancia envuelta en llamas durante las manifestaciones de Yongsan, que es otra manifestación. Ella dice, eso es Kwang Yu. Es decir, Kwang Yu era el otro nombre del aislamiento, de lo que es pisoteado por la fuerza, de lo vulnerado, de aquello que no debía ser dañado de ningún modo. La radiación no había acabado. Kwang Yu renacía y era asesinada una y otra vez. Y esto es muy interesante porque un poco tiene que ver con esto de que Kwang Yu sea también otros eventos de violencia. No es solo Kwang Yu, todo es Kwang Yu. Cada vez que hay una violación de derechos humanos es Kwang Yu. Cada vez que se ve una injusticia social es Kwang Yu. Y eso un poco tiene que ver con este espíritu universal con el que ella trabaja los temas. La pregunta por la condición humana es universal, no es localizada, no es la pregunta por el hombre coreano, es la pregunta por qué es ser humano en términos de la brutalidad, en términos de alcanzar la mayor dignidad y alcanzar la mayor maldad en el mismo periodo histórico. O sea, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo funciona? Entonces, un poco tiene que ver con que es una metáfora, ¿no? De la atrocidad humana en cualquier lugar, en cualquier parte y en cualquier tiempo. Así que lo voy a dejar ahí, Natalia, porque si no, ¿para qué nos vamos a extender? Sí, en la última lámina. Fantástico, Ingrid. Yo te seguiría escuchando todo el rato, así que es solo para dar algún espacio a las preguntas, porque además yo le pedí a Ingrid algo prácticamente imposible, ¿no? O sea, hablemos de un texto como este, que tiene una densidad eh, que da para muchas, muchas sesiones, pero además, ¿no es cierto?, danos el contexto de la literatura coreana y confieso que además le había pedido cómo, cómo nos acercamos. Mi pensamiento era desde la relación con el cuerpo a Kawabata, ¿no? Entonces, bueno, era un desafío chino, ¿no? Para ponerlo en términos del Oriente. Pero yo te quiero agradecer muchísimo porque creo que ha sido extraordinariamente enriquecedor. Voy a dar al tiro la palabra, María Elena, eh, el cómo nos pones en este contexto y, y quiero hacerte una pregunta, tengo muchas, pero voy a hacer solo una, que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Tal como tú lo contaste, yo en algunas entrevistas de Han Kang le he leído también que ella termina de escribir un libro y se enferma, ¿no? O sea, esta tramitación, este pase por el cuerpo, es de una intensidad extrema. Y aquí te quiero preguntar porque, digamos, en el contexto de la literatura, tanto coreana, japonesa, yo la coreana no la conozco más allá de ella, ¿no? Y de los poetas que he leído, pero es una manera muy peculiar la manera en que aparece el cuerpo, ¿no?
por eso que hice la reunión después con Caguabata y Dientes de León. Aparece desde la falta, pero no desde el relato de la falta, sino que la falta está puesta, ¿no? Está puesto el blanco, está puesta la ausencia, está puesta la falla de un modo muy peculiar. Yo creo que no puede ser más merecido el Nobel por eso, porque lo instala, no lo narra, ¿no? Y eso que quiero preguntarte un poquito, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves en el contexto de lo que tú conoces de la literatura? Es como que ella le diera una presencia al silencio, a lo que no está, sin necesidad de la palabra. Mira, es una observación muy pertinente para Han Kang, porque efectivamente en la obra, en general, ¿ah? Todas las novelas, ella sí siempre plantea o propone, digamos, cuerpos que tienen alguna dificultad para enfrentarse a algo, pero como dices tú, no es literal, no lo literaliza, no te explica específicamente y no lo, de hecho no lo racionaliza, no son literaturas muy racionales, como la racionalidad occidental que uno conoce, Mm, sino que ella lo describe desde algo que no está, tú tienes que completar. Me acuerdo que hay una escena, ella de hecho tiene cosas muy autobiográficas porque ella tiene un tema con el cuerpo propio. Ella es muy pequeña, mm, muy menuda. Y no sé si en La Vegetariana tú te acuerdas de que la vegetariana misma se iba como achicando, ¿no? O sea, el tratamiento como psicológico de su situación era empequeñecer el cuerpo. mm, Lo mismo pasa en Los frutos de mi mujer, que es más literal, porque es el cuento previo a la vegetariana, donde una mujer literalmente se seca y se convierte en una planta. Da frutos, se seca. El marido la riega, no da frutos y muere. Y esa sequedad, eso de secarse, viene de una tradición coreana donde trabajan mucho el cuerpo. No es la única escritora que trabaja transformaciones y mutaciones corporales a propósito de situaciones, digamos, de desacomodo, de no encajar con situaciones de, por ejemplo, la sociedad, digamos, contemporánea o de opresión patriarcal. O sea, hay muchas escritoras que trabajan, mujeres que se secan, por ejemplo, o mujeres que se quedan mudas también. Viene de atrás de Han Kang, hay más. Porque, por ejemplo, Pak Wan-soo, que es como la gran escritora mujer, digamos, que escribe sobre las mujeres y su opresión patriarcal, que hay mucha de esa literatura, muy feminista, ella también va a tener personajes mujeres que se van a quedar sin voz o personajes mujeres que se enferman y que desaparecen. Hay unas que se desaparecen, por ejemplo, o hay un cuento que se llama Las cajas de mi mujer, que también es un matrimonio y ella deja unas cajas y desaparece y no sabemos si se murió o no se murió, pero desaparece. Su cuerpo se esfuma, deja de existir. Entonces, ese tratamiento del cuerpo te diría yo que tiene una tradición en Corea, en la literatura, pero que Han Kang también se encarga de representar el desacomodo también siempre desde lo corpóreo, porque le gusta mucho trabajar el cuerpo. Por eso esas largas descripciones mm, de violencia corporal, la que fuere, mm, o de dificultades corporales, la que fuere, porque en la lección de griego, por ejemplo, tienes, bueno, Borges y Kodama, pero un poco este juego con los sentidos, de no ver, de no escuchar, o sea, como todo el rato el desacomodo sensorial, porque el trabajo de lo sensorial también es bien importante en Asia, y ahí te conecto con Kawabata. mm, ¿Por qué yo dije que los sentidos tienen que ver con Kawabata? Kawabata crea una escuela que se llama de nueva sensibilidad o nueva sensorialidad, mm. donde su estética es precisamente describir sensorialmente las cosas. Y no esperen encontrar en Kawabata una novela que tenga principio, medio, final, clímax, desenlace, porque no lo van a encontrar. Es retazos de cosas, experiencias, si ustedes quieren, desordenadas muchas veces, donde lo único que importa no es la historia, tampoco el final. Los finales tampoco son importantes en Asia, da lo mismo. Lo que importa es cómo se van narrando las cosas. Entonces, en Kawabata van a ver cómo describe los espacios, por ejemplo, con una delicadeza y un detalle, que por eso se le llama nueva sensorialidad, porque él pasa por los sentidos la descripción de las cosas. Entonces, si yo te voy a describir una campana,
voy a describir una campana desde sus colores, pero también desde cómo me suena en el tímpano la campana, cómo la veo con el rabillo del ojo cuando voy caminando y la vi por acá. O sea, cómo enfrentar esa campana desde la subjetividad que son los sentidos. Y ese juego, que es un juego bastante asiático, porque lo trabajan en Corea y lo trabajan en Japón, yo diría que Kawabata es como la persona, el escritor más famoso por esas descripciones como sensoriales. Entonces, no solamente en la novela que van a leer, sino que toda la obra de Kawabata, sobre todo en la última etapa, que es la etapa que usted está leyendo, que es la de posguerra, Mm, donde después de la guerra Japón queda derrotado y el espíritu es como el Han, mm, de desastre, de tristeza, de desacomodo, de que todo se terminó, como él retoma temas antiguos, tradicionales de Japón, los vuelve a trabajar, esta es su última fase, y trabaja mucho lo sensorial, pero principalmente desde los cuerpos viejos, y eso desde lo senil, la senectud, la vejez, que mm. no es muy común. Es como trabajar los niños. Si te fijas, Hankan trabaja niños, adolescentes, y Kawabata trabaja ancianos, que casi nadie, ¿no? Lo senil casi no se trabaja, o sea, siempre se trabajan personas más o menos jóvenes en la literatura. Es raro leer tanta literatura de personas que están a punto de abandonar este mundo. Entonces, ese como vínculo con la muerte, te diría Natalia, Mm. el trabajo con la muerte propia, con la muerte como etapa, con la muerte como lo que va a pasarle al cuerpo cuando se acerque a la muerte, cómo el cuerpo se va transformando a medida de que avanza por ese camino. Lo trabajo los dos. Ahí tienes otro punto de contacto para leer a Han Kang y a Kawabata, ya dándoles luces para lo que van a leer a continuación. No voy a dar ningún spoiler, no se preocupen. Sin spoiler, y le doy al No tiro hay. la palabra a la María Elena, pero quiero que registre, no quiero que se me vaya a decir esto, el punto que me parece central que destacó la Ingrid de la escritura fragmentaria, ¿no? Porque para que lo pensemos, qué mejor manera de hablar de la violencia y de la masacre que mostrar lo que queda quebrado para siempre, ¿no? Y que esa trizadura que es más fuerte que cualquier descripción, ¿no? Como historiográfica. Así que eso lo dejo, pero subrayenlo. María Elena. Gracias. Me da un poco de pudor hablar porque sería interesante seguir escuchando y escuchando a Ingrid. Muchas, muchas gracias, Ingrid. A mí me has abierto muchísimo la- la perspectiva. Yo estoy ahora en mi segunda lectura de Actos Humanos y felizmente que es una segunda lectura porque veo aún mucho más, ¿no? Solamente quería comentarte que sin saber nada de la lengua coreana ni de ninguna lengua asiática, me ha parecido que esta traducción está muy buena porque logra transmitirme lo poético, ¿ah? De esa prosa, muchísimo. Uno siente eso. Y, y no me parece nada evidente, nada fácil de hacerlo. Y en ese sentido, mi única pregunta es, ¿cómo se llegó al hallazgo de este título, Actos Humanos? Que me parecía un muy buen título. A lo largo de toda la obra vemos eso, actos humanos, de un sentido u otro, como tú nos decías. Pero qué precioso que nos hayas contado cuál era el título original, porque abre aún mucho más. Entonces mi pregunta es esa, ¿cómo se encontró ese otro título? Muchas gracias, Ingrid. No, Perdón, gracias a ti antes por de la que pregunta. Ingrid Sí, sí, sí. responda, yo quiero, les voy a mandar, porque hay una entrevista publicada por Ingrid a la traductora, donde habla del tema de la traducción, que es muy interesante leerla, es una muy luminosa entrevista. Sí, Gracias. la traductora es una doctora en literatura, es una persona bien leída, instruida en literatura, que, bueno, ustedes saben que los coreanos cuando estudian, ¿ah? Y son súper exigentes, no se puede ser a medias, la cosa es con todo o nada. Entonces allá es muy serio el tema de la traducción, se lo toman muy en serio. Hay un instituto que se llama LTI, que es el Instituto de Traducción, que por ahí pasan todas las obras coreanas a cualquier idioma, y es un instituto con fondos públicos. El Estado coreano promueve las traducciones, financia las traducciones, como financia todas las cosas de cultura que salen de Corea hacia el mundo. Es un proyecto estatal ese. Entonces, este instituto, que es un instituto muy serio, que además forma gente y que tiene becas y una serie de cuestiones,
ellos traducen con mucho cuidado las obras. No cualquier persona traduce. Ahora, yo diría que la traductora Han Kang, Sun Mellón, tiene una ventaja, que es amiga de Han Kang. La conoce de hace muchos años, conversan, se conocen, se han leído, o sea, la ha leído mucho, entonces un poco que Sun Mellón le es fácil traducir a Han Kang porque conoce el espíritu de Han Kang. O sea, sabe cuáles son sus obsesiones, sus temas, esto que le da con la nieve, y hasta nos reíamos porque decíamos, de nuevo la nieve, bueno, de nuevo la nieve. Y conoce todos los vaivenes, ¿no? De la escritura de ella. O sea, sabe lo que está escribiendo, lo que va a escribir, las dudas que tiene. De hecho, Su Mellón fue la que la convenció a traducir su obra, porque Han Kang estaba bien ahí en Corea. No es una persona que tenga mucha personalidad, más bien es tímida, es alguien como muy retraído, muy introspectiva. No es una personalidad allá. Trata siempre de estar como muy bajo perfil. Y Su Mellón la convenció de traducir al español. Y una vez que la tradujo, la convenció de viajar a Argentina, cosa que también era como imposible porque Han Kang no viaja, siempre están en su casa. Y dice que fue bien increíble porque en Argentina llegó a una feria del libro de Buenos Aires, Han Kang, y claro, con la vegetariana, ¿no? Y todo el mundo la había leído, entonces ella no podía creer. Porque les voy a contar una cosa que no me van a creer, pero Han Kang no era leída en Corea hasta el premio Nobel. No era leída, no era una persona conocida ni leída. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque como yo les dije, es alguien que escribe no de su tiempo, escribe otro tipo de literatura, densa, poética, literatura como de otra época. Pues entonces a la gente le gusta ahora leer cosas más posmo, más rápidas, más contemporáneas, más de otro tipo. Entonces Han Kang era una rareza y La vegetariana es una novela muy feminista. Entonces también eso generó roscas al interior de Corea. No les gustó porque es una sociedad tremendamente conservadora, son confucianos y son muy machistas. Entonces, esto de La vegetariana les pareció súper fuera de contexto, medio que le hicieron ahí como que quedó así para el olvido, y recién se acuerdan de Han Kang cuando se gana el Booker Prize por La vegetariana. Y ahora que se ganó el Nobel, ahora todos son Han Kang, pero hasta hace 4 años atrás no era la escritora que es ahora. Entonces, claro, ella anda siempre con cuidado porque ella sabe que esto es como transitorio, ¿no? Ella es una escritora muy seria, su papá era escritor, entonces la verdad es que tiene el oficio, porque lo vio desde la cuna. Es distinto llegar de la nada que cuando siempre en tu casa estuvieron escribiendo sobre cosas, la gente tiene la experiencia, pero también tiene la sensibilidad y el sufrimiento que esto conlleva, porque no es muy feliz ser Han Kang y escribir estos temas, porque ella carga con todas las lecturas de las masacres, porque no solo leyó para Juan Yu, sino que también la de Yeyu para la última novela, y son lecturas que se cargan. Esas se echan al hombro y se vive con las lecturas y con las muertes en el hombro. Entonces, ella un poco es cuidadosa, pero siento que esta traducción, las traducciones al español, tenemos la gran ventaja de que Sun Mellón las traduce y es tan buena la traductora como la autora. Entonces siento que se acerca mucho a lo que realmente ella escribe. O sea, está muy cerca, mucho más que en el inglés. Y claro, le pusieron actos humanos porque es muy ambiguo el título, porque puede ser el niño o los niños. Primero, no sabemos si es plural o si es singular. Y no sabemos el tiempo verbal, si es los niños ya llegaron, llegarán, Llega- llegaron hace tiempo, llegaron hace poco, van a llegar en el futuro, están llegando ahora, vienen, se acercan. O sea, son tantos verbos y tantas posibilidades que para evitar, en general lo que se hace es que para evitar cualquier ambigüedad, se busca un título anexo, pero te aseguro que eso fue conversado con Han Kang porque Han Kang no va a permitir que le pongan cualquier título a sus obras. Así que eso, bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí. Además es interesante que es una traductora que asume como que el trabajo es recibir, a propósito de recepción corporal, recibir ella el texto y poner en el otro idioma lo que ella ha recibido, no necesariamente lo que Han Kang ha escrito, ¿no? Para que juguemos con eso también en la próxima sesión, así como a propósito de lo que planteaba Ingrid, tampoco es fácil ser la premio Nobel siendo mujer en una familia donde los hombres son escritores, artistas y eran los que deberían
haberse destacado, comillas, ¿no es cierto?, culturalmente. Entonces, este lado de ella, Kitabuya, también es un lado que hay que pensar. Mariela, ¿tú querías preguntar algo o... Eh, sí, primero que nada, muchas gracias, Ingrid. Realmente, si bajé mi manito fue porque dije, ¿qué voy a estar hablando yo si todavía tenemos algunos minutos para que Ingrid continúe hablando? Pero ya Natalia me tiró la pelota y yo, bueno, Natalia hizo algo con esta autora que nos mandó muchos links y cosas para verla. Ella recibió el premio Nobel el 2024, ¿no es cierto? Y yo, de lo poco que alcancé a ver, vi su discurso. Y a mí me impactó mucho el inicio del discurso con esta evocación del hilo de oro de su primer poema infantil y el hilo de oro y el hilo del lenguaje con lo que lo cierra, como metáforas del amor. Y como a mí me pareció, lo digo súper humildemente y escuchándote, me pregunto qué tan encaja con todo lo que hemos conversado, que ella de alguna manera eh, quería reemplazar su pregunta esta de la atención acerca del ser humano como o del mundo como un lugar terrible, violento, espantoso, pero al mismo tiempo tan bello, y la humanidad que tiene esta doble característica, los seres humanos, y que a lo mejor la respuesta estaba como en este hilo de oro. Lo voy a dejar así para no absorber más tiempo, pero ese era como mi comentario y ¿qué te parecía a ti? Es que claro, muchas gracias por la pregunta. Sí, siempre es interesante cuando leen a Kawabata hagan lo mismo, lean el discurso del Nobel, porque, bueno, de Nobel a Nobel, me gusta eso, porque los discursos de los Nobel como que hablan mucho de los autores también. Porque imagínate tú que tienes... Ups, Ingrid, te, te perdimos. Ay, no lo puedo creer, mentira. Ahí, Ingrid, Pena, se desconectó. Le puede haber acabado el tiempo a ella. no. Sí, yo creo que no, yo creo que es un tema de señal. Que a veces, un momento. Sí, porque se fue totalmente. Pucha, oye, ¿vieron que no debía haber hablado? No, Mariela. ¿Viste? Natalia, Sí, Natalia, yo Ingrid, aprovecho de Maravilloso. agradecerte a Hankan, agradecerte a Ingrid, Mm. agradecerte pensar en nosotros y en la curiosidad que nos despiertan tus propuestas de lectura. oh, linda Mónica. Sí, Exactamente. se me entibió el corazón con esta reunión. A mí también. Maravilloso. A mí también. Por ahí viene Ingrid de vuelta, está entrando. Menos Así mal. que, un momento, espérenme, déjenme. Acá está. Ya. ¿Para qué no? ¿No? Ingrid. Está como la voz fantasma, ¿no? Esto es Parece que volví. lo más Hankan que hay. Tenemos un fantasma, Ido, que vuelve y que nos habla desde... Ya. Pero Fantasmal. ¿Pero se escucha bien? ¿Sí? ahora sí, perfecto. Estábamos Ah, muy entristecidos porque en el momento clave no, no, no. te habíamos Me, perdido. le- me le fue la internet. A ver, ¿y se escucha bien? Perfecto, no, ahora sí. Ya, ya. Yo creo que se fue interés, que estoy en el sur, entonces no tengo aquí los wifi metropolitanos santiaguinos. ¿Ahí se escucha bien o seguimos como No, medio... estás perfecta. Perfecto. Ya, no, les decía que, claro, la reflexión de los Nobel siempre es interesante, porque es que escoge uno, imagínense, pues para presentarle al mundo en un momento así como cúlmine. Y un poco, claro, es como esto mismo que ella reitera, porque igual en las entrevistas ella ha planteado esto muchas veces, es decir, esta idea como de representar lo humano propiamente humano. Pero yo siento que ella tiene una cosa como bastante más, diríamos,
no tan ambigua políticamente en el sentido de decir lo humano así, porque también uno a veces critica estos textos que son como aplicables en cualquier época y en cualquier lugar, y lo humano. No es esa la reflexión de ella, no este humanismo así como abstracto de todo es lo mismo. Ella es muy local, de hecho, las cosas que narra son locales. Ella le gusta localizarse como mujer de una sociedad X, en una problemática tal, en una situación de masacre tal, o sea, como muy concretamente localizada, pero al mismo tiempo que esa reflexión pueda sentirse como acompañada de otros procesos y de otras cosas que uno pudiera hacer esa vinculación. No es decir, Juan Yu es lo mismo que otra masacre u otro periodo histórico. Eso sería un error histórico decirlo, ¿no? No es equiparar. Es decir, lo que vemos en estas situaciones históricas es lo que es ser humano en el fondo. Que el humano es capaz de inventar la poesía más hermosa, por ejemplo, y al mismo tiempo crear la bomba atómica. El humano es capaz de hacer masacres y de hacer una serie de cuestiones muy horribles, pero también el humano es, en los terremotos ahora que hemos visto tantas escenas de héroes rescatando gente de debajo de los edificios y que han dado la vida básicamente por otras personas. O sea, tienes todo el rango humano, es decir, y con eso también la salida de ella no es negativa, porque la salida negativa sería decir los humanos somos todos malos, pero no. Ella no está asumiendo que hay maldad inherente en el humano. Tampoco ella es pesimista con el humano, que uno podría pensar ella es pesimista. Mira, ella siempre dice que el humano es capaz de actos de crueldad. No, ella está diciendo, somos capaces de una cosa, pero también somos capaces de la otra. Entonces también exaltar la dignidad de lo que supone hacer lo otro, es decir, que un acto de heroísmo, que cuando uno ve a alguien dar la vida por alguien, eso es lo más digno que puede hacerse en una vida humana, por ejemplo. Eso también existe y eso también ella lo pone. O sea, cuando plantea todo este recuadro, todo este fragmento de voces que hablan sobre la masacre de Gwang Yu, de todo tipo, está ahí el que hizo lo peor, pero también está el que ayudó a recuperar la memoria, el que fue víctima y ayudó a un otro, el que dio la vida por alguien, el que se la jugó y se quedó. O sea, todos los actos de heroísmo entre medio también están. O sea, sería un error leer actos humanos como puros actos de crueldad. Lo que pasa es que la crueldad nos queda como enquistada en el ojo. Cuando uno la lee, uno solo se fija, en general, en la violencia, en lo que a uno le llama la atención, pero si ustedes leen actos humanos, como con detalle, se van a fijar la cantidad de actos heroicos también que están representados en actos humanos. O sea, actos de una dignidad absoluta. Y eso es también parte de estos actos humanos. Entonces, claro, lo que pasa es que nosotros somos selectivos al momento de leer. Y uno siempre se fija, no, mira el psicópata, no, mira el que mató, el que murió, pero fíjense en el otro lado, el que ayudó, el que dio la vida, el que fue, el que estuvo, el que se quedó a lo largo de los años, el que lo intentó, la misma ella que en el fondo que quiso escribir esto, que tiene pesadillas, pero lo escribe igual, porque le parece importante contar esta historia, que al final son actos de heroísmo todos y son la parte linda, maravillosa que tiene el humano al mismo tiempo del otro. Entonces, es un poco reflejar esa complejidad, no quedarnos con la idea de que o todos son malos o todos son buenos, porque hay todo un abanico de comportamientos, ¿no? Pero ella trata de representar un poco todos los comportamientos. O sea, desde los más violentos hasta los más heroicos, el tamiz completo. Y yo creo que un poco de eso ella trata de hablar cuando habla. Y hay belleza porque en todas las novelas de ella la belleza está representada. Centros, por ejemplo, la conexión humana. Esa sería la belleza para Han Kang, cómo un humano es capaz de conectar con otro humano, más allá de las dificultades de los sentidos, en el caso, por ejemplo, de la lección de griego, más allá de una dificultad histórica que sería una masacre, cómo alguien se puede encontrar con un otro, cómo este chico muerto está preocupado por el amigo y no está tan preocupado por su propia condición de chico muerto. Está todo el tiempo pensando, mi amigo, ¿dónde está mi amigo? Me interesa saber si está bien o está mal. O sea, le importa más incluso esa relación que su propia situación de que tiene su cuerpo ahí abajo. Entonces, esa conexión
esa cosa donde dos personas conectan, yo siento que es como el momento en que ella reflexiona respecto de la belleza de la conexión humana frente a situaciones que son súper difíciles de vivir. Así que yo creo que por ahí va el discurso del Nobel. Con Kawabata también hay que leerlo, porque Kawabata tiene como una reivindicación del Genji Monogatari, que es el texto fundacional japonés, y de la tradición y de lo que es Japón, que es muy importante leerlo antes de entrar a la obra de Kawabata. Yo se los recomiendo. Sí. Así que bueno, es un poco la respuesta y mi aparición y desaparición fantasmal. Viene el bello Japón y yo, pero yo quiero agradecerte infinitamente porque finalmente también esto que estamos haciendo, como lo que hace ella, también es un ejercicio de profunda empatía, ¿no? Eh, es la combinación de la historia local, de ella, de Corea, pero con lo universal. En la cita que tú pusiste está, por ejemplo, no es casual que se use la palabra radiación, ¿no? Pensando en Hiroshima, que está, ¿no es cierto?, ahí. O esta cita, ¿no es cierto?, sobre la pregunta por el hombre, que es la pregunta que hizo Víctor Frankl en El hombre en busca de sentido, ¿no es cierto? El hombre el mismo que ha creado las cámaras de gases y el que ha entrado en ellas con paso trémulo musitando una oración. Entonces ella acoge también esa universalidad de la empatía, así que yo te agradezco infinitamente, Ingrid, de esta presentación y el permitirnos unirnos en el cuidado de la memoria y en el cuidado de los otros también. Mm. También lo que está... No, muchas gracias, sí. Lo de Neruda también aplica. No, muchas gracias a ti, Natalia. Muchas gracias a todos los que están aquí en torno a la literatura, que no hay nada más hermoso en este mundo que leer en colectivo, creo yo. Ese es el tope de la belleza mundial. Así que no, les agradezco mucho y bueno, aquí cuando se necesite, aquí estaremos. Siempre Muchas Muchas gracias gracias. de nuevo. Gracias, gracias, gracias. Sí, Muchas gracias. maravilloso. Muchas gracias. muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Muy buenas noches. Abrazo. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Gracias.